día, ¿cómo les va? Buenas, Esperamos un profesor. rato. Buen día, ¿Cómo andan? profe. Esperamos 2 Buen día, segunditos. profe. ¿Cómo andan? Ya, digamos, podemos quedar hoy en horario de consulta. Ya más o menos han charlado con Benjamín, así no coincidimos. No me equivoco, con Benjamín no arreglamos horario, profe. Bueno, está bien, escúchenme. ¿Qué les queda bien lunes a las 5 de la tarde en la facultad? Ahí en el aula de la 2K2. Por mí sí, profe. No tengo problema. Bueno. ¿Alguien de los presentes tiene problemas? ¿El lunes a qué hora, profe? Lunes, todos los lunes a las 5 de la tarde. De 5 a 6, pónganle una cosa así. Bien, profe. ¿Sabe cuándo? ¿Se ha cortado? No, profe, yo no podría. Yo tengo laboratorio de químicas ahora. No puedo estar en otro horario. Ah, bueno, entonces voy a hacer una consulta. Las dos posibilidades serían el lunes o jueves a las 5 de la tarde. ¿Por qué tenés tan tarde el laboratorio de química? Porque es de 5:30 a 7. Sí, ¿no tienen Que todas los- las clases, no tienen todas las clases en la mañana ustedes? No, no, profe, el laboratorio lo tenemos a la tarde, todas las demás sí a la mañana, en caso de la 2K2. Mm, Inglés también la tenemos los jueves a sí, las 2 de la tarde. Va, sí. claro, complicado, che. Bueno, ya entonces tiro los horarios al grupo este. En todo caso, ahí que decir cómo se puede hacer. Bueno. O sea, la idea es que la semana que viene empecemos con consulta, ¿no? Y así nos preparamos para el parcial, le voy dando problemas de parciales viejos. Miren, el tema de hoy es como uno de los fundamentales hablando de parcial. ¿En qué sentido? Porque lo que vamos a charlar un poquito es sobre cargas eléctricas moviéndose en un campo eléctrico. Y en particular, cargas eléctricas moviéndose en un conductor, es decir, un sólido el cual tiene cargas libres. Ustedes deben conocer, saber o visto por ahí de que los principales estados de la materia son sólidos, líquidos y gases, y en esa estructura de la materia siempre nos quedan cargas libres. En algunos muchas, en otros pocas. Esperen, voy a poner a grabar esto. La idea es que uno pueda a esa característica poder medirla. ¿Por qué? Porque hay la necesidad de energía de la humanidad hace que se busque permanentemente la forma de extraer, o sea, conseguir energía de distintas maneras, transportarla y consumirla. Sería como lo básico de la actividad, de una de las actividades humanas. En el medio de eso, digamos, la transmisión es donde han aparecido los primeros descubrimientos de que la energía eléctrica se podría transmitir a través de las cargas libres de esta sustancia. Por lo tanto, aparece como un capítulo en Física 2, ya que hemos visto energía potencial eléctrica, trabajo en la fuerza eléctrica, ver si es posible transmitir esa energía a través del movimiento de las cargas o a través de las cargas. Y si no, cómo hacer para que una energía disponible en un lado pueda transportarse a otro lado, es decir, donde se genera o se consume. Para empezar a entender todas esas cuestiones necesitamos meternos en 2 o 3 conceptos que nos ayudan a definir a partir de lo que ya sabemos estos conceptos como corriente eléctrica y resistencia eléctrica. Estos fenómenos se plantean en los 3 estados.
en los otros también, en el plasma también, pero digamos, lo que nos diferencia del plasma es que el plasma en general está cargado y tiene cargas eléctricas, muchísimas cargas eléctricas. Es decir, una de sus características es que está cargado. En cambio, los otros estados, al ser neutros, quiere decir que tenemos la misma cantidad de cargas negativas que positivas, pero sin embargo podemos usar lo que hemos visto del campo eléctrico para mover cargas de un lado a otro. O sea, la idea general es, como ven en el esquemita, si yo pongo un campo eléctrico en el seno de este, supongamos, sólido, que tiene varias cargas disponibles, inmediatamente aparece una fuerza sobre cada una de ellas que obliga a que se mueva. Y por la ley de Newton, la segunda ley de Newton, ustedes saben que aparecerá una variable cinemática, que es la aceleración, por lo tanto, va a aparecer una velocidad. Ahora bien, imagínense que ustedes están en un lugar donde tienen muchísimas de estas cargas a nivel microscópico y cada tanto estas cargas que están siendo aceleradas van chocando contra los iones, o sea, esas cargas que están, las cargas positivas que están en la retícula de los sólidos, por ejemplo, que además vibran, entonces van golpeando, digamos, la cantidad de movimiento la van intercambiando con cada uno de esos iones, bajan la velocidad un poco y así su movimiento estadísticamente aparece hacia un sentido. Es decir, tenemos que analizar durante un largo tiempo qué pasa con todas esas velocidades, cantidad de movimiento, choque, y así habría, o hay, mejor dicho, una variable macroscópica que toma en cuenta este comportamiento microscópico que se llama corriente eléctrica. Las definiciones que tenemos acá, esta que tengo en esta parte, es la definición de corriente eléctrica, que es la cantidad de cargas que pasan por unidad de área y por unidad de tiempo por esta región de este conductor, que en principio puede ser sólido, líquido, gas, no importa. A la vez, la segunda parte de la definición me dice que depende de el número de portadores por metro cúbico, el valor de la carga, esta vez sub d, que se llama velocidad de deriva, velocidad de arrastre, pero es la velocidad esta que les comentaba, que estadísticamente uno la saca de observar todas las partículas, todas las cargas y su velocidad, y en un tiempo determinado uno podría sacar una velocidad promedio. Esa es la idea. Y por el área del conductor. Este es lo que se llama corriente eléctrica. Y a la vez, a veces conviene definir una densidad de corriente eléctrica, que es lo que llamamos acá J, que es simplemente relacionar la corriente eléctrica en el área por la cual está circulando, o digamos el área que las cargas eléctricas están atravesando. Eso se llama densidad de corriente. Y a la vez, como para tener una convención y no olvidarnos, para nosotros, por convención nada más, digamos, por tomar una referencia, la corriente va a ser un flujo de carga positiva. Entonces, cada vez que hablemos de corriente, bueno, un flujo de carga positiva en la dirección que decimos nosotros, o un flujo de carga negativa en la dirección contraria. Pero siempre cuando a usted le aparezca una dirección para la corriente, nosotros vamos a estar, o se va a estar indicando que es la dirección o el sentido que tendría una carga positiva en ese campo eléctrico, o una carga positiva moviéndose a través de una diferencia potencial. A esto, digamos, se le llama corriente. No, todo esto, los temas que vamos a ver ahora son para el práctico número 6, donde se va a trabajar con estas definiciones. Digamos, no es tan
como no vemos vectores que siempre, digamos, nos ponen en la situación que tenemos que especial para calcular los resultados de esta. En principio, si bien, supongan ahí ustedes, ven que la densidad de corriente es una magnitud vectorial, finalmente solo la usamos como escalar, por ejemplo, pero la corriente es una unidad de una magnitud escalar. Digo, porque los problemas que le van a aparecer van a ser del estilo que les estoy presentando. Es decir, supongan un alambre de cobre de calibre 18. Este calibre es, si ustedes se fijan en los cables de las lámparas que usan en el escritorio, algunos que vienen una sola cosa, pero hay dos cables adentro que están enfundados. Ese alambre tiene un diámetro y ya vamos a ver que ese diámetro tiene que ver con la cantidad de corriente que pueden soportar. Bueno, calibre 18 también tiene otro número más acorde con la normativa, pero lo que nos interesa a nosotros es que tiene un diámetro de más o menos 1 milímetro. Bueno, así lo van a ver ustedes si van a comprar ese tipo de cables, de 1 milímetro, 1,5, 2,5. Mientras el diámetro sea mayor corriente soporte, que es uno de los. Cuando hagan una interacción eléctrica o vean qué van a enchufar dónde, tienen que ver si van a enchufar una computadora, un calefactor. Bueno, mientras más consume energía, se podría decir de otra manera, ese diámetro tiene que variar, tiene que ser mayor. Entonces lo que me plantea el problema es que ese alambre transporta una corriente de 1,67 amperes hacia una lámpara que consume 200 vatios. ¿Se acuerdan? Vatios era la unidad de potencia, es decir, la energía transmitida o que consume un sistema por unidad de tiempo. Y me dicen que la densidad de electrones libres es de está en el orden de 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Entonces me piden en ese sistema la densidad de corriente y la velocidad promedio. Bueno, no hay más que usar lo que ya conocemos, es decir, el área de la sección transversal usamos la ecuación del área. Y luego calculamos la densidad de corriente. Ya sabemos el valor de la corriente que se transporta, el área, y fíjense las unidades, ¿no? O sea, siempre en el sistema internacional, metros cuadrados, y la densidad de corriente, amper sobre metro cuadrado. Con la densidad de corriente uno ya puede calcular la velocidad de arrastre. ¿Sí? Es decir, esa velocidad, fíjense que es 0,15 milímetros por segundo. Y lo interesante de este dato es que con esa velocidad tarda alrededor de casi 2 horas en recorrer la longitud de un alambre de 1 metro de largo. Es decir, en esta serie de eventos que tiene que soportar el electrón para llegar de un lugar a otro, resulta que estadísticamente, con los valores que hemos sacado, o tomando macroscópicamente esos datos, resulta que tardaría 2 horas. Es decir, si uno activa el interruptor, el electrón que estaba cerquita del toma corriente tardará casi 2 horas en llegar a la lámpara en cuestión. ¿Sí? Entonces, resulta que por ahí no se entiende, digamos, no sería la herramienta adecuada para entender cómo es que la energía se transporta el electrón en sí. O sea, fijándonos en el electrón en sí, qué pasa con el electrón. Y ese es un tema que, bueno, ya lo abordamos enseguida. Bien. Profe, La otra manera, sí, escucho. disculpe, Sí. no entendí muy bien por qué eran 6.700 segundos ahí en el resultado del apartado B. Es porque vos tenés la velocidad, ¿verdad? Si la Sí. velocidad la
acuerdas que la calculaba la velocidad promedio como desplazamiento por unidad de tiempo? Entonces tenés que despejar, a ver si, aguantame a ver si encuentro cómo escribir esto. Suponete entonces, no sé si llega a ver. Esta es la velocidad que tengo, pero a la vez esta velocidad va a ser igual a un desplazamiento por unidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero saber cuánto tiempo tarda un objeto en recorrer 1 metro con esa velocidad, o sea, tengo que despejar esto. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Sí, profe. Entonces, usando, digamos, haciendo esta estimación, te da ese, o sea, transforma 1 metro a milímetros, o sea, 1000 milímetros dividido en 0,15, y te da, digamos, estimativamente casi 7000 segundos. Después, digamos, para entender, porque, digamos, casi todos manejamos horas, minutos, pero segundos es medio complejo para tener una noción, la transformas a horas, a minutos, y ahí ya puedes apreciar más o menos. Pero viene de ese cálculo, ¿no? No hay otra cosa. Perfecto, profe. Muchas gracias. Dale. Bueno, ¿cómo se cerró esto? La otra idea de este movimiento de cargas en campos eléctricos que están dentro de un sistema es definir algo que se llama resistividad, que es la relación que hay entre la magnitud del campo eléctrico en ese sistema y la densidad de corriente. Y los buenos conductores tienen poca resistividad. Ustedes asocian esta definición con la mayor o menor posibilidades de que un material acepte una corriente o acepte un flujo de cargas dentro de él. Esto, como definición, implica que, en primer lugar, tengo que saber cuál es el campo eléctrico que está aplicándose en un determinado punto y en ese punto saber la densidad de corriente. Por eso era necesaria aquella definición de la diapositiva anterior. Entonces, para nosotros la ley de Ohm nos va a decir que esa resistividad es constante e independiente del valor del campo eléctrico. Es decir, mientras mayor campo eléctrico tenga, va a aparecer una mayor densidad de corriente, por lo tanto la resistividad en ese punto va a ser constante. Evidentemente, esto no es así en todos los líquidos, en todos los sólidos, especialmente, perdón, en todas las fases de la materia, sino especialmente se encuentra en sólidos, no en todos, y es muy poco lo que se presenta en líquidos y gases. Y la otra característica, por todo lo que veníamos viendo, ¿se acuerdan? En el sentido de que los iones vibran en su posición de equilibrio, ahí aparece la temperatura, porque a mayor temperatura, mayor vibración, mayor frecuencia de vibración y mayor amplitud a veces, y lo que va a ocurrir es que va a haber mayores posibilidades que esa carga eléctrica que viene siendo acelerada por el campo choque con alguno de estos iones. ¿Por qué? Porque vibran a mayor frecuencia. Por lo tanto, en ese sentido, es más probable que la probabilidad de choque aumenta y entonces, en forma macroscópica, lo que está pasando es que la resistividad aumenta. Nosotros, sin embargo, digamos, vamos a trabajar en un área, no sé si ustedes se fijan en esta gráfica que me da a entender qué pasa con la resistividad a medida que la temperatura cambia, sería esta curva.
nosotros vamos a trabajar alrededor de una temperatura y vamos a suponer que hay una variación lineal, que es lo que permitiría conocer con no mucho error qué pasa en los alrededores de T0 con la resistividad. Esta ecuación digamos, involucra la resistividad en ese punto T0 y se lo multiplica por un factor que cambia con la temperatura. Es 1 más alfa y este es el coeficiente de resistividad o variación de la variación de la resistividad por la temperatura por la diferencia de temperatura, o sea, T a la cual quiero saber y T0 la de referencia. Hay formas diferentes que la van a encontrar ustedes, ya la ponemos porque necesito que definamos esto para volver a lo que hablamos de resistividad. Ya ahora hacemos digamos, achicamos el universo bajo observación. Hay materiales, los cuales que además tienen una forma determinada, en los cuales la diferencia de potencial siempre va a ser proporcional a la corriente I. Es otra forma de enunciar el y esta es la que trabajamos en realidad con mayor frecuencia. Digamos, esta forma solo me está diciendo que a ese material que cumple con la ley de Ohm, es decir, que la resistencia se mantiene constante, cuando cambie la diferencia potencial, la corriente aumenta. La ley de Ohm, digamos, lo que me dice que la resistencia de ese objeto es constante. Si no es constante, no cumple con la ley de Ohm. Sin embargo, también me da como alternativa una definición para lo que conocemos o se conoce como resistencia eléctrica. Es decir, esa proporción B sobre I o esa relación B sobre I me dice cuánto va la resistencia eléctrica de determinado sistema en esa condición. En particular, los que cumplen con la ley de Ohm, podemos decir que esa resistencia es constante. La unidad de esa resistencia es justamente 1 voltio sobre 1 ampere a lo que le vamos a llamar ohmio, o ohm, y el símbolo va a ser este. Y acá viene la otra dependencia con la cual vamos a trabajar, que era lo que les decía recién. Si ese material tiene una determinada forma, podemos asociar la resistencia eléctrica de ese material con su forma y con el tipo de material que es. Porque la resistencia va a depender de la longitud del material, del área, estamos particularizando para este cilindro en realidad, y del material expresado en esta resistividad. Entonces, ¿ustedes qué van a tener? Van a tener cobre, plata, aluminio, y un cilindro de cada uno de esos materiales tendrá una resistencia distinta, porque su resistividad es distinta. Entonces, digamos, lo que vamos a necesitar para trabajar en cada caso es de acuerdo a lo que nos pida. Por ejemplo, si el mismo alambre que estábamos viendo, que ya sabemos el diámetro, sabemos el área y sabemos la corriente que transporta, si por ejemplo quiero calcular la magnitud del campo eléctrico del alambre, debería ser lo siguiente. Yo sé que tomando la ley de Ohm o una de las definiciones de la ley de Ohm, el campo eléctrico es igual a la resistividad por la densidad de corriente. Y la densidad de corriente, como una definición, que es corriente sobre área, y me da cuánto es el campo eléctrico en el interior de ese sólido. Ahora, para hacer esto, debo trabajar con la resistividad del cobre, que me voy a una tabla que está, digamos, en la cartilla, y ustedes buscan en la tabla, van a encontrar la resistividad del cobre, eso sí, a una determinada temperatura, eso tengan en cuenta, y ese campo eléctrico que yo estoy averiguando es bajo esas condiciones. ¿Está bien? Entonces, dada esta situación, el campo eléctrico en el interior del sólido vale
0,03150 voltios por metro. Si, por ejemplo, a partir de ahí quiero averiguar cuánto vale la diferencia de potencial entre los extremos, uso esta definición que la habíamos visto, o esta herramienta que la habíamos visto en electrostática. ¿Se acuerdan? Delta de B igual a E. A ver, ponemos de manera. Sería este en realidad. La variación de la diferencia de potencial es igual al campo eléctrico por digamos, la diferencia entre los puntos donde quiero averiguar es delta de B. Digamos, a partir de ahí puedo sacar que esa diferencia de potencial vale 1,75 voltios. Y con esa diferencia de potencial y con la corriente que tenemos, puedo calcular la resistencia de ese tramo de alambre. Simplemente dividiendo esa diferencia de potencial en la corriente que lo está atravesando. ¿Sí? Entonces, todas estas expresiones van a girar alrededor de lo que es resistividad, la ley de Ohm, es decir, la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente, o la diferencia de potencial y la corriente eléctrica. ¿Sí? La idea es trabajar con estas expresiones y además teniendo en cuenta que la resistividad o la resistencia cambian con la temperatura y además dependen de la geometría del sistema. En esa, digamos, el trabajo de este práctico es resolver estos problemas. Por ejemplo, si quiero calcular la resistencia a partir de la resistividad, no como lo habíamos hecho antes, que era con la diferencia de potencial y con la corriente, debería usar esta. Entonces de ahí uso la resistividad, tengo la longitud, 50 metros, y tengo el área. Entonces, me va a dar 1,05 ohm. Evidentemente, si estamos hablando de trabajar en las mismas condiciones, la resistencia debería dar bien por un lado o por otro. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, en un caso solo veo el material y la geometría del cuerpo, y en el otro tengo que hacer mediciones eléctricas, tengo que medir la diferencia de potencial de la corriente y a partir de ahí averiguar la resistencia. Repito, la ley de Ohm lo único que me dice es que algunos materiales la resistencia es constante. Nada más. La definición de resistencia es B sobre I, o la resistividad es el campo eléctrico sobre la densidad de corriente. Esa definición es la que siempre vale. En cambio, la ley de Ohm, que R es igual a constante, vale en determinados casos para determinados materiales. Bien, entonces nos vamos a detener un poquito más en la variación de la temperatura. ¿Por qué? Porque yo decía, bueno, si conozco la relación entre resistencia y resistividad, puedo asociar ese valor de la resistividad, que lo puedo ver de punto a punto de un material, a tomando el material como un todo. Entonces, bueno, supongamos que conozco las dimensiones, ya sé la resistencia eléctrica, bueno, la variación de resistencia con la temperatura, simplemente uso esta expresión. Lo que sí tengan cuidado que este coeficiente de variación de la resistividad con la temperatura depende además de cada material. O sea, tendrán que ir a una tabla de alfa y buscar la resistividad del cobre, la temperatura a la cual están trabajando y usar ese valor.
Usando este valor, bueno, no hay más que usar esta expresión y me da cuánto valdría la resistencia a una temperatura mayor, ¿sí? Es decir, se la puedo usar en un lado o en el otro. ¿Qué les quiero decir? O hay variación de resistencia positiva o variación negativa. Depende de, en realidad, de esto y de la resistividad que yo haya elegido. Acuérdense que siempre vamos a trabajar en una zona donde el comportamiento es lineal, tanto en esto como en la variación de resistencia, de resistividad con la temperatura. Entonces, para el caso cuando t igual a 100, vamos para acá por lo que decía recién, la final es 0 grados centígrados y la inicial es 20 grados centígrados, con lo cual la resistencia baja, disminuye. Sí, es lo que les decía recién, la variación de resistencia sería negativa, porque la final es menor que la inicial. En el caso de 100 grados centígrados, va a subir, por lo tanto es 1,38. Esto es pensando que tengo una resistencia de un ohmio, 1,05 ohmios. Por lo tanto, si uno los compara esos valores, fíjense cuánto varía entre 0 y 20 grados y entre 20 grados y 100 grados centígrados. Fíjense que si lo hago usando porcentajes, me da que en el segundo caso hay un 42% de variación. Que para las cuestiones energéticas que estábamos hablando, es decir, el transporte de energía, ese es un problema que impacta. ¿Por qué? Porque no sería extraño que las condiciones de trabajo salten de 20 a 100 grados centígrados. No digo la temperatura ambiente, pero la temperatura de algún sistema, inclusive las mismas computadoras, cuando ustedes miran la temperatura a la cual, digamos, trabaja y hacen la comparación, supongo que el cobre de alambre y le va a dar un porcentaje elevado. ¿Elevado para qué? Para el costo que significa trabajar a esa temperatura. Si bien uno puede minimizar esto, cuando hablamos de grandes sistemas, ya es económicamente impacta de forma muy importante. ¿Qué es lo que dice el segundo párrafo? Se necesita un voltaje 42% mayor. Esto nada más nos dice qué potencia deberíamos entregar. Por lo tanto, es un factor que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, digamos, la tecnología ha ido funcionando, ha ido avanzando de una manera tal que hay sistemas que aprovechan este aumento de temperatura para cambiar alguna magnitud física de tal manera que compense esto si seguimos usando alambre de cobre. Bien. Como para, digamos, del último temita, como para que ustedes puedan resolver los problemas de práctico 6, es hablar de circuito. El circuito para nosotros va a ser un camino sin interrupciones, que transporta corriente. Es decir, voy a tener una fuente que dispone de energía, un receptor que consume energía, y voy a tener que lograr de alguna manera un transporte de la fuente de energía al receptor que consume energía a través de cables. Si ustedes miran este dibujo, en realidad el circuito sería este. Solo que le agregamos un par de cositas que ya les digo, un par de instrumentos. Entonces, ¿quién produce energía? La fuente, que la vamos a identificar como dos barritas, una más larga que la otra. La más larga para nosotros va a ser el potencial positivo de esa fuente. Y vamos a llamar fuente de tensión epsilon. Para nosotros nos va a interesar la diferencia de potencial entre los extremos de esta fuente. Luego, si suponemos que por aquí sale la carga eléctrica, hacia este recorrido,
y vuelve a la parte negativa de la fuente. En el camino se encuentra con esta resistencia y esta resistencia, que son las que consumen energía. Por lo tanto, uno puede pensar, bueno, acá salgo con energía potencial, consumo acá, sigo, consume el resto acá y llego acá con energía potencial eléctrica cero. Sí, este es el circuito ideal, que nos mantiene una diferencia potencial constante. Sin embargo, esta fuente, si nos fijamos en las baterías o en las pilas, tenemos que agregarle una resistencia interna que me explique por qué se va, entre comillas, gastando la fuente. O sea, ya uno podría decir, bueno, esa diferencia de potencial en la fuente termina dependiendo de la corriente que atraviesa. Por lo tanto, es probable que por efectos internos de la batería cada vez me dé menos diferencia de potencial. Ese es el caso de una fuente real. Entonces, los otros dos elementos que necesitamos poner para hacer mediciones de magnitudes eléctricas son lo que vamos a llamar voltímetro, que me mediría, por ejemplo, la diferencia de potencial entre los puntos A y B, y el amperímetro, que mide el flujo de cargas o corriente que pasa a través de un alambre. Idealmente ninguno de estos sistemas consume energía, pero ustedes en el laboratorio sí consumen, y hay que elegir alguna combinación, o hay que tener en cuenta a veces en la misma medida, para, digamos, asignarles un error a esa medición. Entonces, si uno, fíjense, ¿no?, en este sistema, si uno mide la diferencia de potencial y mide la corriente, tiene el dato de lo que está pasando por acá. ¿Qué les quiero decir? Si esto está abierto, el amperímetro no mide nada, sin embargo el voltímetro sí mide. Va a medir, ¿qué cosa? Y va a medir los 12 voltios de esta fuente. ¿Por qué? Porque por acá tampoco circula corriente. Por lo tanto, esta es una manera de conocer la FEN de la fuente, o sería esa diferencia de potencial de la fuente ideal. Lo que les decía recién, sin embargo, si ustedes van al laboratorio y tratan de hacer esto, este voltímetro, para funcionar, sí necesita consumir algo de energía para que funcione, y la saca de acá. Por lo tanto, sí va a haber una pequeña corriente. Pero si lo consideramos ideal, este voltímetro lo que me estaría midiendo es solo esto. Si cerramos el circuito, y la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya se establece una corriente, ya hay una pérdida de energía acá, hay una pérdida de energía acá, y esta corriente se va a encontrar midiendo con el amperímetro. Y ahora, el voltímetro lo que está tomando es la diferencia potencial entre A y B, que ahora es la de la fuente esta menos la que cae en la resistencia esta. Es decir, habría que hacer un pequeño cálculo, y ahora vamos tomando este circuito. Si el amperímetro es ideal, su resistencia interna es cero, o sea, no consume energía, o sea, no hay pérdida de energía para la carga que lo atraviesa. La resistencia externa a la fuente va a ser esta, ¿sí? Esta es la pila de la batería. Por lo tanto, la corriente que circula por el sistema la tengo que calcular como la FEN, que es 12 voltios, dividido en la resistencia de todo el sistema. Por supuesto que le incluye la interna, ¿no? Entonces, la resistencia total de este sistema va a ser 4 más 2, 12 voltios dividido en 6 ohmios me da 2 amperes. Esa es la corriente que me tiene que medir este amperímetro. ¿Sí? Entonces, en el medio de todo esto, si bien hablamos de corriente, diferencia de potencial y resistencia,
tenemos que hablar de la potencia, es decir, la cantidad de energía que, por unidad de tiempo que está circulando por este circuito, y la manera de calcularlo es multiplicando la diferencia de potencial, por ejemplo, si este es un elemento de circuito y yo mido la diferencia de potencial V a V, si multiplico esa diferencia de potencial por la corriente que lo atraviesa, voy a saber la potencia del circuito. Perdón, la potencia del elemento del circuito, que va a ser una que, si es una batería, ahí voy a saber cuál es la potencia que entrega el circuito. Y si es una resistencia, cuál es la que consume esa resistencia. Sí, ahí después está planteado otras formas de calcular la potencia, que depende del elemento del circuito y de las condiciones, podemos usar cualquiera, pero en general, esta es la que se usa para cualquier elemento y en particular para las fuentes, y esta es la que se termina usando. Nosotros más usaremos estas otras dos para la potencia que consume una resistencia. En este caso, en el mismo ejercicio que estamos viendo, nos pide la rápida conversión de energía, bueno, la potencia, la rápida disipación de energía en la batería y la potencia útil neta de la batería a través de todo el circuito. Bueno, simplemente usamos la definición, fíjense, la potencia que esta fuente ideal aporta al circuito es, vamos a multiplicar 12 voltios por 2 amperes y me da que 24 vatios es lo que aporta. La rapidez de disipación de energía en la batería, bueno, esa es la energía de pérdida en la resistencia interna. Usamos la definición, una definición que es I cuadrado por R interno, o sea, 2 amperes al cuadrado por 2 ohmios, y me da 8 vatios. Es decir, que de los 24 vatios que ha salido, que ha aportado esta fuente, ya se han consumido 8 vatios acá. Por lo tanto, por diferencia, uno puede averiguar cuánto le queda disponible para que consuma esta resistencia. Podría haberme dado también multiplicando, haciendo I cuadrado por R. En el caso nuestro, R es igual a 4 ohmios. Y me da el mismo valor. ¿Esto por qué? Esto es porque digamos, nos tenemos que acordar de un tema que se ha visto en Física 1, que es, a partir del teorema de trabajo-energía, el principio de conservación de la energía mecánica, y en general el principio de conservación de la energía. Es decir, que la energía que yo aporto a través de esta fuente tiene que ser consumida por los elementos presentes en el circuito. Y esta es, digamos, la comparación planteada en esta diapositiva, es cómo van consumiendo. O sea, el consumo, ¿cómo lo puedo calcular? Además, multiplicando B a B por la corriente que pasa, es decir, ya por la fuente real, y calculando la potencia acá, que me tiene que dar lo mismo. Es decir, lo que me aporta esta fuente, que es lo que aporta esta, menos lo que consume esto, tiene que ser igual a lo que consume esto. Si me dice, bueno, esta resistencia cambia su valor, bueno, evidentemente, si esta cambia su valor, nuevamente tenemos que ir a hacer los cálculos de la nueva corriente. Si la nueva corriente cambia, también va a cambiar lo que consume esta y lo que consume esta. Por lo tanto, iríamos a otra nueva condición que tenemos que analizar. Digamos, la pregunta del problema es cómo influye esto en la potencia eléctrica que se disipa en el resistor. Y bueno, ahora como R tiene el doble de valor, no significa que si me fijo en esta ecuación, que si esto crece, esto también crece.
tengo que ver el problema de forma integral. Si esto crece, la resistencia decrece. Y la resistencia decrece al cuadrado. O sea que termina siendo la potencia consumida por esta resistencia menor que cuando tenía 4 ohms. Sí, bueno, esto, digamos, esta parte de las diapositivas va al debate de que no se guíen solo de esta ecuación, sino que vean el impacto general del circuito cuando yo cambio la resistencia. Cuando cambio la resistencia, cambia la resistencia total, y ahí es donde tengo que analizar cómo ha cambiado, cómo ha impactado en las potencias o energías consumidas por unidad de tiempo en la resistencia. Bueno, eso se lo dejo entonces para que vean y analicen cómo es el intercambio de energía en el circuito eléctrico. ¿Sí? Bueno, hasta este tema van a ver en la práctica que van a terminar, bueno, para consultar algunos problemas, o Benjamín les explicará el viernes. Pero hasta acá solo se ve corriente, resistencia, y este tema de las energías, que es importante como para evaluar qué pasa en el circuito. Pero digamos, hasta ahí sería los temas. Sí abordamos un poquito, pero necesariamente tenemos que verlo así, los circuitos en sí. Hay distintos tipos de circuitos, que eso ya lo vemos la semana que viene. Así que bueno, hasta ahí. Eso sería la clase de hoy. Como siempre, las recomendaciones: vean los videos del aula virtual, que está desarrollada la teoría. Creo que con estas ideas pueden abordar un poco mejor los videos. Están las teorías y hay problemas resueltos. O sea que no hay elementos como para poder trabajar. Bueno, ¿tienen dudas? ¿Algunas dudas? Bueno, para que lo que han llegado después, estábamos hablando de las consultas. Yo les decía que las posibilidades de consultas son lunes a partir de las 5 o jueves a partir de las 5. Digamos, hay gente que puede y hay gente que no puede. En todo caso, hago una consultita y de ahí veamos. ¿Sí? Si no, propongan ustedes. Lo que no quiero es coincidir con Benjamín, por eso le había dicho que le pregunten a él, pero si no han arreglado nada, les digo, elijamos entre sus dos horarios. Mucho más tarde le diría que no tanto, pero bueno, propongan ustedes algún horario también. Ok, profe. ¿Mm? Bueno, por mi parte eso es todo. Si tienen dudas, digan nomás. De momento no, profe. Bueno, ya la semana que viene, bueno, ya estamos en mayo, ya la semana que viene debería decirles: miren, váyanse preparando que por la fecha del parcial y demás. Sí, acuérdense que vamos a hacer el esfuerzo de ya la segunda parte de funcionar de forma presencial. Pero necesito que estudien bien y le vaya bien. Acuérdense además de que aprovechen esta parte, porque es un buen envión para la aprobación directa de la materia, si hacen un buen parcial. Perfecto, profe. Bueno, ¿Cuándo sería el parcial, profe? por eso te digo, ya te voy a confirmar bien, pero calcula que va a ser tercera semana de junio o última semana de junio, pensando que segunda ya debería empezar el deceso, la segunda de julio. O sea, tercera semana de junio a cuarta semana de junio, ya les averiguo bien la fecha. Pero digamos, tenemos un mes, 4 semanas, eso lo quiero decir. ¿Hasta qué tema iría en el parcial, profe? Hasta este tema, me parece, ¿no? Electrocinética, es decir, corriente, resistencia eléctrica, circuito EDC, o sea, resistencia, capacidad, los dos elementos que estamos viendo. Y sabía entrar, pero
lo hemos pasado al segundo parcial, fuerza magnética, porque creo que terminamos viendo ese primer tema antes del parcial. Pero no creería que vaya a eso, ¿no? Pero, o sea, en principio es hasta este tema. O sea, hasta lo que veamos la semana que viene y lo que veamos la otra. Gracias, profe. Bueno, Saludos, profe. bueno, nos vemos chicos entonces. Nos vemos, profe. Saludos. Que Chao, ande chao. bien. Ya, Hasta profe, gracias. luego. Saludos, profe.